Hola a todos, bienvenidos. Hemos llegado al tercer podcast de Media Galleta Six Pack. Y para mí es un privilegio poder conversar en esta tercera entrega con quien considero el mejor entrenador en la historia del fútbol ecuatoriano por sus números, por sus características, por todo lo que dio en la cancha. En algunos aspectos es el único, así, el único. Carlos Sevilla es el único entrenador ecuatoriano y extranjero en la historia de nuestro fútbol que tiene más de 1000 partidos dirigidos. Es el último entrenador campeón del Ecuador ecuatoriano. Es el último entrenador ecuatoriano en dirigir una Copa América. Tiene una serie de únicos. Y para mí es único Carlos Sevilla y para mí es un encanto que pueda acompañarnos en esta entrega de Media Galleta Six Pack. Carlos, qué gusto que estés en este humilde programa para charlar de eso que tanto nos gusta. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Freddy. Para mí va a ser un placer enorme dialogar contigo y el haber manifestado esta palabra único. Yo creo que se refleja en los números que son los que no mienten. No solamente el número de partidos que he dirigido, y hay otros datos estadísticos que en el transcurso de este programa los vamos a ir confirmando. Carlos, primero quiero preguntarte cómo estás. ¿Eres una persona de fútbol? ¿Sigues constantemente el fútbol por la televisión? ¿Vas al estadio? ¿Tienes algún equipo? Entiendo que tienes una fundación. Cuéntanos un poquito tu presente, Carlos. Mira, Freddy, el tema del fútbol es una pasión, es un sentimiento que uno lo lleva y lo llevará por siempre. Entonces, en tal virtud, pues estoy pendiente de todo el desarrollo del fútbol, no solamente ecuatoriano, sino también a nivel internacional. No hay jugadores que están actuando muy bien en el fútbol del exterior y que cuando vienen a jugar en nuestra selección, pues hay un aporte importantísimo y son los causantes directos de las dos campañas que al momento viene realizando nuestra selección, sea con Gustavo Alfaro. el técnico Alfaro y hoy con el aprendiz de técnico que tenemos. ¿Por qué le dices eso? ¿Por qué le haces ese calificativo a Becachese? Porque los señores dirigentes le dieron el número premiado al técnico actual, no, porque sin tener los méritos del caso está dirigiendo nuestra selección y va a dirigir un mundial, es decir, sin tener los méritos del caso. Mira cómo se le adorna con reconocimientos, títulos que no tiene. Sabes que antes de que Becachese tome la selección ecuatoriana, eh, en mis redes y en conversaciones con amigos y gente de fútbol, me parecía que esta era la ocasión para que un entrenador nacional vuelva a la selección del país, porque era evidente que Ecuador iba a clasificar con o sin entrenador. Me parecía que era la oportunidad para Guinaga, para cualquier entrenador ecuatoriano o para un triplete de entrenadores, Edison Méndez, podía llegar, se podía dar esta posibilidad para el entrenador nacional, porque si uno recapitula y va a la historia, en el año 82, 78, clasificaban dos más un cupo y medio, eran 2 cupos y medio, era tan difícil ir al Mundial. Por eso es que ahora uno escucha, especialmente a los más jóvenes, decir, pero si eran tan buenos antes, ¿por qué no clasificaban? Porque solo clasificaba Argentina y Brasil y por ahí Uruguay, era tan difícil. Entonces, ¿piensas que era la oportunidad para un DT nacional o no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo también considero que era la oportunidad
pero lo que estuvo, digamos, es planteado como querían dirigir. No, pues tenía que hablarse de un cuerpo técnico en el cual había que jerarquizar, ¿no? El técnico Alex Aguinaga, el asistente Antonio Valencia, el asistente número uno Antonio Valencia y el asistente número dos, por decirle, Carlos Tenorio, Edison Méndez, etcétera, cualquiera de ellos, ¿no? Y de esa manera estar dentro de el, digamos, los parámetros que cómo se ofrecen los técnicos a nivel extranjero, siempre poniendo del número uno al más representativo. Eres el único entrenador ecuatoriano que ha dirigido a los 5 grandes de este país. Has estado en Barcelona, en Emelec, en Liga, el Nacional y Deportivo Quito. Tus números son extraordinarios. Anoche nos quedamos hasta tarde con Aurelio Dávila y cada momento salía un dato, otro dato, otro dato. Entonces, nuestro espacio es muy corto como para tener demasiados datos acerca de la carrera de Carlos Sevilla. Vamos a empezar con Deportivo Quito. Vamos a hablar de ese Deportivo Quito que tenía 4 décadas sin poder ser campeón. Y voy a mostrarte una gráfica, una portada del día 26 de diciembre del año 2007. Seguramente ya no te acuerdas. Le llamo a Carlos Sevilla y le digo, Carlos, porque había un cisma en Deportivo Quito, se habían ido casi todos y Carlos Sevilla llega y empieza a armar, a hacer, a recuperar talentos, incluso a talentos que se pensaba que ya habían dado todo, para ir a la carga en el año 2008. Recuerdo que yo estaba en Diario del Comercio para Últimas Noticias y llevamos una pizarra desde San Bartolo hasta Carcelén. Fue todo un lío llevar esa pizarra, me acuerdo. Ahí está la portada que pusimos en el Futbolero y ahí están los nombres. Y ahí en la cancha de Carcelén, en diciembre del año 2007, Sevilla dice, con esta gente van a ver lo que hago en el 2008. Y empieza a poner los nombres. Ahí está, ahí alcanzo a ver los nombres. ¿Qué recuerdas de eso, Carlos? Freddy, primero permíteme saludarle a Aurelio, ¿no? Desearle que esté muy bien de salud y que en su programa El Futbolero le estamos escuchando permanentemente. Decirte, pues cuando tú me señalas la pizarra, ahí tenía ya algunos nombres de los que pudimos nosotros incorporar a Deportivo Quito, después de un pequeño detalle que lo quiero expresar. Pues quienes estuvieron en mi contratación como directivos del equipo de Deportivo Quito, el ingeniero Fernando Herrera, estuvo el economista Mantilla y estuvo Saldarriaga, los tres, nadie más. Y dentro de esa reunión fue enfático el presidente en decirme, el economista Fernando Mantilla está aquí porque él es el que nos respalda siempre y cuando te contratemos a ti como técnico de Deportivo Quito. Les agradecí y pasamos a hablar de Deportivo Quito, qué es lo que hay que hacer. En principio, yo iba a hacer una reestructuración normal, pero bien, hay un pequeño detalle en el cual yo le invito a Johnny Baldión para tomar un café y hablar de Deportivo Quito y más que nada pedirle a Johnny que quiero que juegue de volante derecho como un 8 y no un delantero como venía pues desempeñándose en Deportivo Quito. Después de la después de la reunión que tengo con Johnny, te digo, me quedé loco, no hablé ni de la posición con Johnny, sino quedamos en vernos en otra ocasión. Pero yo, el momento que me contaba Johnny de todo lo que había pasado en Deportivo Quito, dije,
se van todos. Y cuando llego al siguiente día y hablo con el ingeniero Fernando Vera, le digo, ¿sabe qué, ingeniero? Porque él me pregunta cómo le fue con Johnny. Yo le digo, muy bien, sabe que tomé una decisión, se van todos. No, ¿cómo va a permitir? No, ¿cómo va a pasar eso? Y no, casi se cae como condorito el ingeniero Herrera de su asiento. Y entonces el problema era el armaje, no teníamos dinero y el único que nosotros podíamos venderle en ese momento era Fernando Hidalgo, que era considerado el símbolo del Deportivo Quito. Entonces no se quería vender a Fernando Hidalgo y le digo, no, si a alguien le pregunta de la hinchada de Deportivo Quito, de la prensa deportiva, ¿cuál es el que pide que se venda a Fernando Hidalgo? Soy yo. Y usted salva de cualquier tipo de responsabilidad. Arregló seguido, hicimos los contactos para ver a quién le vendíamos y a la final se lo vendió a Barcelona, no hablando directamente con Toño Novoa, y teníamos los 200.000 que con ese dinero comenzamos a incorporar los jugadores que al momento tú estabas señalando en la pizarra. Pero el momento que yo los eh, contrataba, no contrataba, sino les sugería a la directiva para que hagan sus arreglos económicos, pues salían estos a la luz pública y la prensa deportiva y la hinchada especialmente eh, me mandaban pues más allá de, ¿no?, muy lejos, indicando que esos jugadores no sirven, que no valen, que ya les han desechado, que están gordos, etcétera. Y solamente cuando le contratamos a Tenorio Edwin, ahí la hinchada se pronunció diciendo, este es el único jugador que vale en Deportivo Quito. Ese es el que tiene el temperamento no, de los jugadores que tienen que estar en Deportivo Quito. Carlos, ¿en qué momento notaste que se podía terminar en serio la sequía de 40 años? ¿En qué momento? ¿En septiembre, octubre, noviembre? ¿En qué momento dijiste, wow, esto está porque está, ahora sí? Porque el Quito siempre como que ya, pero ¿qué había que hacer para que esta vez no ocurra lo de siempre? En la primera etapa, pues ahí futbolísticamente el equipo ya estaba estructurado, pero siempre se notaba que necesitaba algo más, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que viajé a Argentina a tratar de buscar un centro delantero y un volante que abra la cancha o un volante que arme, un volante en todo caso que se junte con los delanteros para nosotros tener mayores variantes en la parte ofensiva y que nos ayude, si es posible, también convirtiendo goles. Y la verdad que fue muy duro, muy difícil. Es decir, ahí nosotros ya teníamos bastante claro que reposando, trayendo esos dos jugadores, íbamos a ser más fuertes, más contundentes y de esa manera podíamos estar nosotros más cerca de conseguir el título. Porque a Liga, que venía siendo un campañón en Copa Libertadores, ya habíamos jugado con ellos, un partido nos ganaron, el otro les ganamos nosotros. Y en la segunda parte teníamos nosotros, ya que al estar clasificados, pues como te dije, dar oportunidad. Pero nosotros ya teníamos la certeza de que la final iba a ser con Liga o Barcelona, que también tenía un excelente equipo, pero con Barcelona, como empatamos casi todo el año, tanto de local como de visitante, pues le íbamos descartando a medida que jugábamos con Barcelona. Pero con Liga el asunto siempre es distinto porque jugar en el Estadio Casablanca o jugar en el Olímpico Atahualpa, cualquier cosa puede pasar en favor de cualquiera de los dos equipos, ¿no? Y entonces llega, se gana el título. Por ahí alguien dijo que festejaste antes de tiempo. ¿Era cábala o No, cómo fue? no, no, no. El tema
Ahora que dices antes de tiempo, en el mes de noviembre ya contrataron a Insúa, sin ser nosotros ni campeones, y el que fue presidente después, ¿no? De Deportivo Quito, pues ya tenía contratado a Insúa para técnico del 2009 y yo todavía no había, Deportivo Quito no había sido campeón. Todas esas incongruencias eh, se dan indudablemente a las espaldas de uno. Entonces, para ser campeones tuve, digamos, que preocuparme del mínimo detalle, especialmente en el hexagonal final, en donde primero el calendario, después del tema de los árbitros, cuidar a mis jugadores para que el extrafútbol no llegue absolutamente a ellos, motivarles con buenos premios. No teníamos nosotros la capacidad económica como para ofrecer grandes premios. Nosotros en el 2008, con 3 millones de dólares, fuimos campeones, con el presupuesto más bajo de todos los equipos que participaron en ese año, no, porque todos los jugadores que llegaron ganaban 3.500 dólares y el que de los ecuatorianos que más ganaba es Edwin Tenorio, que ganaba 5.000 dólares, y Saritama, que no era parte del rol, sino Saritama representaba y estaba auspiciado por una firma comercial, ¿no? Que distribuye autos en la capital. Entonces, con todos esos detalles, imagínate que no, yo quería jugar el primer partido de visitante, como lo hice con el Cuenca, y el último partido jugamos con el Cuenca. Entonces, todos esos detalles se fueron dando porque yo estaba pendiente del calendario, de todo, absolutamente, de todo detalle, inclusive de los celulares de los jugadores, ¿no? A veces no les Sí. dejaba a los jugadores de que ellos tengan diálogos ahí, ni que usen el celular, especialmente cuando estaban en las concentraciones. Entonces nos cuidamos mucho, les cuidé mucho a mis jugadores. Nombraste a Luis Fernando Saritama. Algo tiene que preguntarte Saritama. Veamos qué es lo que dice el gran crack que ha tenido Deportivo Quito, Luis Fernando Saritama. Tiene una pregunta para ti, Carlos, sobre lo que pasó en aquellos buenos tiempos de volver a ser campeón el Deportivo Quito. Veamos. Hola, profe Carlos Sevilla. Primero, felicitaciones por toda su carrera y quisiera aprovechar este video para hacerte una pregunta. Eres uno de los técnicos, si no el mejor técnico ecuatoriano que ha sido campeón del fútbol ecuatoriano. ¿Qué crees a qué se deba esto? Y una pregunta personal. ¿Te acuerdas en el campeonato del 2008 del Deportivo Quito por qué te tomaste antes del partido final ya una foto de campeón con Martín Mandra y Giovanni Ibarra, y en la cual yo no pude estar? Un fuerte abrazo, saludos. Bueno, gracias por las palabras de Sari. Decirte que de la foto no recuerdo, no, pero seguramente Sari debe de haber tenido algún compromiso. Y esa foto que dice Sari, creo que en algún momento deben habernos tomado ahí no sé, en el complejo, no sé, la foto no, yo no recuerdo, pero no, nunca una foto antes de ser campeones, ¿no? O sea que nos tomaron esa foto y que después dijeron que era antes. No, pero yo no me acuerdo que haya festejado. Es más, siempre cuidé de esa situación, ¿no? De que los jugadores no se sientan campeones antes de tener los puntos necesarios. Así es que por ahí hay una pequeña, ¿cómo te digo?
un concepto que no es acorde con lo que esa foto refleja, ¿no? Lo que sí quiero decirte de Fernando es que el capitán era John Cagua, ¿no? Y John Cagua tuvo por ahí un pequeño inconveniente en un entrenamiento, del cual lo retiré. Cagua tenía que volver digamos, a seguir entrenando, siempre y cuando pida disculpas, no lo hizo. Entonces el segundo capitán fue Fernando Saritama, el que asumió la capitanía del equipo, y te digo que ese también fue un factor fundamental para que los jugadores y la directiva no tengan ningún inconveniente en la parte económica, ni tampoco en las propuestas que los jugadores hacían hacia los señores dirigentes, porque con su manera de ser y con su conocimiento, con su capacidad y su inteligencia de Fernando, supo siempre capear la situación y mantener en perfectas condiciones muy aceptables entre los dirigentes y los jugadores. Y cuando se trataba del aspecto económico, el que manejaba es Fernando, y repartía en ese momento los premios de acuerdo al tiempo que los jugadores habían jugado. Es decir, no había un descontento para nadie, todos estábamos felices y contentos. Es decir, ese pequeño detalle, mira, fue también importantísimo para mantener un clima en donde se puede trabajar con tranquilidad, y eso me ayudó muchísimo, Fernando. Carlos, mencionas que no dejaste pasar ni un detalle. Anoche con Aurelio y otros colegas estaban hablando que no dejaste pasar incluso detalles periodísticos. Hay una leyenda urbana, y no sé si quieres conversar sobre eso. Hay una leyenda urbana de que en un hotel de Quito se reunieron 20 periodistas afines al Deportivo Quito, 20 o 15, no estoy seguro, y Hey, que... A ver, cuéntanos eso, ya que estamos aquí deshojando temas interesantes. Freddy, sí, como tú dices, los detalles son importantes, y la experiencia que yo ya tenía dirigiendo el fútbol ecuatoriano, y que lo había asimilado muy bien, especialmente estando en el equipo de Emelec. Entonces aprendí a cuidar los mínimos detalles. Y también las enseñanzas de la prensa guayaquileña, en que hablan de Emelec, hablan de Barcelona, y siempre están constantemente alentando, orientando, criticando, como tiene que ser, es decir, cumpliendo esa labor de un periodismo imparcial, que en muchos lo hay y en otros no es así. Entonces, todo eso lo puse en práctica ese año, y convoqué, antes de que comience el campeonato ecuatoriano de fútbol, a una reunión con todos los señores periodistas que están identificados con Deportivo Quito. Entonces nos reunimos en un hotel de aquí de la capital, 15 señores periodistas y una mujer, Marcela Caicedo. No, entonces con ellos hablamos, ¿no? Que cómo hay que orientar, cómo hay que guiar, cómo tiene que ser la actuación de los señores periodistas cuando especialmente Deportivo Quito no tenga una buena presentación, cuando haya perdido un partido, cómo hay que exteriorizar sus conceptos, sus criterios del hincha, para que el hincha no se sienta lastimado, ni tampoco pierda, digamos, esa fe en el equipo. Entonces, más o menos fue orientado en ese aspecto, para que ellos también sean parte de esa campaña que nosotros tuvimos, pero orientando sin críticas que nos puedan afectar profundamente a quienes integrábamos Deportivo Quito. ¿Sientes que eso ayudó bastante? Hace un rato dijiste, y eso es lo que más me agrada de ti, ¿cuánto ganaba cada jugador de Deportivo Quito en el año 1900,
en el año 2008, perdón. En esta lista de periodistas que estuvieron en ese cónclave por la causa de Deportivo Quito, ha dado el nombre de la dama que estuvo. Ya, aquí tengo la lista. Pero sí me gustaría, por ejemplo, incluso a manera de homenaje para los Paredes, para Luis y para Mariño, que ya no están, porque entiendo que ellos eran de los que más impulsaban esta causa. Pero entiendo que también estuvo Robin Novoa, Esteban Ávila, Patricio Jarrín, Carlos Castro, Washington Moreta. ¿Estuvo Patricio Borja también, el Pato? No, no, el Pato en ese momento no tenía buenas relaciones con los señores dirigentes de Deportivo Quito justamente por las actuaciones que había cumplido en el 2007, ¿no? Al quedar sexto y muy distanciado de las posibilidades de estar en Copa Libertadores. Pero háblanos un poquito, es que es interesante, háblanos de ese cónclave. Es que es surrealista, ¿no? Estamos todos en la causa. Eso hacía Menotti, eso hacía Bilardo. Eh, ¿Cuál era como el periodista más elocuente de los que estaban ahí? ¿Cómo fue esa reunión? ¿Fue atropellada? ¿Fue ordenada? ¿Cómo fue? ¿Qué bebieron? Cuéntanos algo. Bueno, la invitación fue compartir, tomamos, yo no tengo por qué ocultar, tomamos un buen whisky porque se merecían, ¿no? El local era de primerísimo nivel, estábamos en el Sheraton, un hotel de primera eh, categoría aquí en nuestro país y tenía que estar la bebida, digamos, acorde. Y en la reunión nunca exageramos, tomamos lo que teníamos que tomar mientras dialogábamos, conversábamos, y los criterios siempre de los señores periodistas, con su experiencia estaba Edgar Villarruel también, no digo periodistas experimentados porque tú le nombraste al Pato Jarrín, no, era importantísimo y saber, digamos, que muchos de ellos reconocían que la crítica en momentos adversos de Deportivo Quito, ellos habían sido fuertes. Entonces, de eso yo me servía para indicarles que es justamente esa crítica que no quiero que aparezca, que se dé el momento que nosotros no tengamos un buen resultado. Y de parte de los periodistas jóvenes como los que tú manifestabas ahí, ¿no? Pues siempre ellos estaban optimistas y también pesimistas porque decían nosotros no hemos tenido la posibilidad de verle a Deportivo Quito como campeón y tenemos que tienen que hacer las cosas bien, recomendándonos, sugiriéndonos para que las cosas marchen muy bien. Entonces, en eso Robin es el que capitaneaba el tema, no Esteban con Ávila, ¿qué tal? Esteban igual, no Esteban también daba sus puntos de vista, más que nada basado, digamos, en los números, ¿no? Que es lo que pasaba con Deportivo Quito, que especialmente cuando tenía determinadas, ¿cómo te digo?, oleadas en donde el equipo aparecía y después terminaba desinflándose. Y muchas de las veces lo más importante para Deportivo Quito en ese momento era ganarle a Liga. Y con eso como que la hinchada se daba por bien servida. Bien, qué interesante que podamos hablar de lo que fue ese Deportivo Quito antes, durante y después, porque termina la campaña, Quito es campeón y, y, y el entrenador se va del equipo. Y luego vienen una serie de especulaciones de que ese equipo, la economía de ese equipo estuvo inflada y que empezó ahí el mal momento que vive hoy Deportivo Quito. ¿Qué puedes decir al respecto?
No, eso, por eso te señalé hace un momento. 3 millones de dólares, poniendo, digamos, todo lo que las medicinas, los viajes, etcétera, etcétera, los premios que se pagó a Deportivo Quito. Así es que, como te dije, el presupuesto más austero. Y ahí se comete el gran error, no, porque yo ya tenía bien claro cómo Deportivo Quito el siguiente año tenía que planificar y cómo tenía que seguir creciendo como equipo de fútbol y Deportivo Quito como institución. Y teníamos el ejemplo bien claro de Liga, cuál fue el camino que siguió para ser campeón de Copa Libertadores de América. Entonces, teniendo todo eso, ¿no? Y sabiendo cómo hay que manejar las relaciones públicas que nos habíamos ganado nosotros ya, el aprecio, nos habíamos ganado también la confianza de determinados auspiciantes, determinados patrocinadores, que hasta que nosotros en el mes de agosto, que quedamos primeros en la primera fase, no teníamos una sola propaganda en nuestra camiseta. Y es a partir de que participamos en Copa Sudamericana en donde la empresa privada comienza a respaldarnos. Y mi presidente, Fernando Herrera, en ese momento, él ya sabía cómo manejar, se había ganado la credibilidad de la empresa privada. Y todo eso se perdió cuando, en mi caso, ¿no? Me dijeron gracias, ¿no? Porque como te dije anteriormente, ya tenían el técnico contratado. Carlos, vamos a hablar de los equipos del astillero. Estuviste en Barcelona y en Emelec. Estuviste haciendo una gran campaña con Emelec. Así que, ¿cómo logras tener tu primer título, un entrenador serrano en la costa que cuesta tanto y en un equipo tan bravo como Emelec? Mira, primero tengo que comenzar señalando que gracias a Omar Quintana, un hombre de fútbol, un hombre que aportó muchísimo, no solamente al fútbol de Melec, sino también al fútbol ecuatoriano, con una personalidad férrea, un hombre que tenía bien claro cómo hay que conseguir el éxito. Entonces, el comenzar a trabajar con Omar Quintana, mira lo que es no, lo que yo ya pensaba antes de llegar a Melec, cuando en Deportivo Quito yo tenía unas sesiones largas desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana, hablando de los jugadores y el por qué, no, pero no en el 2008, sino antes, no, cuando estaba en el 85, 86. Y yo salía a las 2 de la mañana y decía, bueno, yo ya no solamente que me estoy preparando para dirigir Deportivo Quito, sino también para dirigir, no, los equipos de Omar Quintana, presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil Gil, no, que todos hablaban de que la alineación, y le hacía Quintana, Jesús Gil. Entonces, yo digo, si aquí me paso hasta las 2 de la mañana defendiendo, digamos, mis puntos de vista, porque el jugador está dentro del campo de juego, y cuando vaya con ellos, ya estoy preparado y ya sé cómo enfrentarlos. Con Omar, conmigo nunca me sugirió, me dijo, este jugador, este otro, este equipo, no, nada absolutamente de esa situación, porque dialogábamos, conversábamos, yo le explicaba, no, cómo voy a jugar frente al equipo que íbamos a enfrentar, hacía las evaluaciones respectivas con números, porque tenía los datos estadísticos ahí, cuánto habían corrido los jugadores, cuánto habían tocado la pelota, esos datos estadísticos. Lo traje de la primera vez que me fui en el año 80, 88, 87, y estuve en Real Madrid, y
Pila Teleña, el preparador físico, me proporcionó esos datos. Y en Emelec yo tenía, no me recuerdo, el profe que me hacía ese trabajo, entonces hablábamos con números, lo que había pasado dentro del campo de juego con Omar. Y entonces tuvimos una buena relación que por el temperamento de Omar y el mío, muchas de las veces no, a punto estuvimos de explotar los dos y esa fue la situación por la que las dos veces dejé Emelec, di el paso al costado y en la tercera cuando fui a la selección, en primer año no tenía un equipazo, el equipo de Emelec, razón por la cual llegué, comenzamos a ganar y disputamos el campeonato ese año que no lo conseguimos por un pequeño detalle. Echeverry era jugador de Emelec, ¿no? Había arreglado ya Omar para que Echeverry venga al equipo de Emelec. Y cuando se entera eh, de la dirigencia de Barcelona, Isidro Romero, que Echeverry viene acá a Emelec, ¿no? Va a la carga Isidro y él pone más dinero y le trae a Echeverry al equipo de O sea, Barcelona, ¿no? Barcelona le cruzó a Emelec, como le ha hecho con otros Efectivamente, equipos, se le cruzó a Echeverry. efectivamente. No, eso es lo que aconteció en esa ocasión y nosotros quedamos vicecampeones ahí con el goleador ya Graciani. Digamos que eran un tándem buenísimo entre Quintana y Sevilla. Pero en la cancha, ¿cuáles eran tus hombres claves? Dame dos nombres en la cancha. ¿Quiénes fueron los hombres del título del 2001 de Melec? El primero, indudablemente, fue eh, Carlos Alberto Juárez. Ese era no solamente en ese año, sino en los años anteriores, ¿no? Que lo había dirigido, ¿no? Y el otro que fue importante, pero con un perfil bajo, fue Augusto Poroso, ¿no? Que era el más experimentado en la defensa. Adicionalmente ahí, entre que no estaba muchas veces, Wellington Sánchez, ¿no? Que por sus lesiones justamente no fue un jugador que estuvo permanentemente en las alineaciones del equipo de Emelec. Así es que para mí ¿Y allá en tres, Guayaquil no hiciste un cónclave así como en Quito, con Deportivo Quito? ¿No lograste hacer ahí? Che Pérez, no, Chuchepe Cabana, la Guarda Matosas. ¿No hiciste algo no, parecido? con Cabanas y Matosas sí hablaba, no, con Ya. Eche Pérez también en la primera vez, pero era un dirigente muy amable, todo, pero más él se debía al grupo de gente que tenía atrás de él. Hemos recorrido los dos títulos de Carlos Sevilla, Deportivo Quito, Emelec. Vamos a hacer un recorrido breve por otros ítems. Mucha gente me dice, pregúntale esto, pregúntale este otro. Pero Y primero, entonces, Barcelona. Freddy, ¿Qué pasó en Barcelona? llego yo y Isidro me dice, mira, yo lo que quiero es que le clasifiques al hexagonal final a este equipo. Llegué, ¿no? Clasificamos al hexagonal y para la siguiente fase del hexagonal el asunto ya fue totalmente difícil porque ahí ya pude descubrir cuáles eran las deficiencias que tenía el equipo de Barcelona, especialmente en la parte física. Y eso fue uno de los factores para que el equipo no rinda. Y además de que habían otras situaciones, ¿no? En el entorno del equipo que le perjudicaban, que hacían que no pueda desarrollar, no pueda crecer el equipo de Barcelona. Razón por la cual en la segunda fecha, bueno, la primera jugamos frente a Liga, hicimos el gol, Tim Delgado,
1-0, nos empata Ambrosi en minuto 42 y en el segundo tiempo nos hicieron 3 más y perdimos 4-1. Y en el segundo partido que jugábamos con Olmedo, también me gana el Olmedo 1-0, en donde ya el problema el equipo de Barcelona fue que ya se notaba la falta de estado físico y al ser superados por Olmedo dije, bueno, yo aquí en este equipo no hago absolutamente nada porque había muchos factores, ¿no?, que estaban en la interna del equipo y que si yo ganaba frente al equipo de Olmedo, los iba a destapar, ¿no? Con la finalidad de que el asunto se corrija, se mejore en lo que respecta a la interna del equipo de Barcelona. Y como perdí, entonces el que dio el paso al costado fui yo. Y a continuación vino de España Isidro y disolvió el equipo y terminó jugando con los juveniles porque los problemas eran mayúsculos en lo que respecta a la interna del equipo de Barcelona. ¿Por qué, Carlos, brevemente, por qué Barcelona llega a 100 años y no ha podido ganar la Copa Libertadores ni ninguna copa oficial internacional cuando al menos quienes tenemos ya una edad considerable pensábamos que antes de Barcelona nadie iba a ganar la Copa Libertadores y pasó lo contrario? Por lo mismo que me pasaba a mí, que ganaba la primera etapa, ganaba la segunda etapa y en el hexagonal me quedaba. El extra fútbol, que en su momento a nivel internacional, cuando tuvo la oportunidad, Barcelona no supo controlar, no supo manejar. Y yo tuve que aprender de esa situación cuando fui al equipo de Melec. Ahí los jugadores me decían, profe, no, nosotros le hacíamos esto, no con ese equipo, con otro equipo, con otro equipo. Y por eso le ganamos, porque usted tenía unos equipazos, no, que si nosotros no manejábamos de esta situación, el asunto no los hubiésemos podido Carlos, ganar. te interrumpo, pero como qué cosas extra fútbol, de pronto si no quieres dar el concepto, pero qué cosas extra fútbol, porque ya es demasiado, son 100 años de Barcelona y siempre habrá algún extra fútbol que no deja que el equipo se consolide. ¿Cómo qué, digamos, sin dar nombres o detalles? ¿Extra fútbol como qué? El tema de los árbitros, ¿no? El tema de jugadores que sobornan, ¿no? Para que no tengan un buen rendimiento. Eso ha sido antes, es hoy y será el día de mañana si es que no se hace absolutamente nada por corregir, por mejorar. Bien, Eso Carlos, aprendí yo, ¿cómo? eso aprendí, a cuidarme, Ya, mira, ¿no? hay un pupilo tuyo que te pregunta sobre ese Barcelona. Veamos qué es lo que dice José Francisco Ceballos. Hola, profesor Carlos Sevilla. Un fuerte abrazo a la distancia y gracias siempre por apoyarme y por creer en mí. Y gracias a usted también siéntase parte de mis triunfos. Quería preguntarle, ¿por qué usted, con toda esa experiencia, técnico campeón y todo, no pudo triunfar en Barcelona? ¿Qué factores incidieron para que usted no triunfe en Barcelona? Bueno, como te dije, los jugadores que estaban mal físicamente y cuando yo quería trabajar, ellos estaban acostados bajo el escritorio del doctor, estaban en la camilla del departamento médico, no el uno, el otro, encima del otro, que están lesionados y que no pueden trabajar el martes, de que tienen que recuperarse. Entonces, como yo tenía ya mi experiencia y sabía que son jugadores problemáticos, ¿no? Por decirte, Toto Grisales, me duele la pantorrilla,
No, te duele la pantorrilla, muy bien. ¿Qué dice el doctor? No, que tengo que descansar. No, no, si te duele la pantorrilla, haz el favor. Este rato te vas al médico, te haces una... eh, Resonancia. no, no, una... eh, no radiografía, sino... No radiografía, porque ahí no sale absolutamente nada, sino una... Bueno, se me viene el nombre. No, entonces, donde ya se podía Ya. apreciar digamos, si es que estaba o no estaba lesionado, ¿no? Entonces, dices, no, es que, no, te vas y vienes, ¿no? Entonces, el argentino que estaba, no recuerdo el nombre, el goleador que vino de Boca, anda a hacer este trabajo y no le respetaba al asistente técnico. Y el asistente técnico me perdía los carnets, no me daba los carnets para que yo presente para que pueda jugar. ¿No? Y con eso había muchas otras situaciones ahí en donde había que cambiar. Yo te digo así, muy honestamente, un partido, nosotros no presentamos los carnets para jugar, ¿no? Sino antes de que terminen los 45 minutos, no presentamos y nos dejaron continuar jugando en la segunda parte. Hasta todos esos inconvenientes pasé porque dijeron, se ha perdido los carnets, no, cuando había Ni en el carnets que barrio pasa tenía, eso, ¿no? Ni en la liga barrial se pierden los carnets así. ni en la, ni en la Increíble. liga. Y entonces por eso le tuve que mandar en ese entonces al que servía de coordinador del equipo de Barcelona, que vaya a traer los carnets de su casa, porque los carnets que tenía el utilero también le habían quitado. Increíble, increíble. Bueno, hay muchísimo, ya habrá otro programa para hablar solo de Barcelona. Vamos a Nacional, el, el vitricampeón del fútbol ecuatoriano. Da mucha Sí, tristeza ver cómo está el Nacional ahora, ¿no? Carlos, tú que tuviste una época gloriosa de ese equipo. pues yo llego en el año 89 y comienza la salida de los tricampeones. Me toca renovar al equipo y la verdad que hacemos una muy buena campaña en el 89. Ahí ya pudimos ser campeones, pero hay un partido que marcó esa situación y es el que nosotros estábamos ganando a Filambanco en ese año 3-0 en la ciudad de Guayaquil y prácticamente teníamos altísimas posibilidades de ya conseguir el título y el señor árbitro Quirola nos pitó 3 penales, ¿no? O les pitó 3 penales a favor de Filambanco y nos empataron 3-3. Entonces eso hizo que se mantenga todavía la posibilidad de los otros equipos, ¿no? Y nosotros no nos alejemos. A reglón seguido, juego contra Deportivo Quito y estamos nosotros 0-0, más o menos en minuto 75 por ahí. Y yo realizo un cambio con la finalidad de tratar de ganar el compromiso. Pero justamente el jugador que yo hago el cambio, retrocede la pelota de media cancha hacia atrás, en donde el arquero era Bernaza, y ha estado medio distraído y la verdad que sale a destiempo, le comete un penal a Gutiérrez, que era el centro delantero de Deportivo Quito, y perdemos el partido 1-0. Entonces ahí ya nos complicamos y en el año 89 nos quedamos. En el siguiente año, en el 90, es donde realizamos una campaña excepcional y somos 26 partidos invictos y en el cuadrangular final yo ya no tenía, ¿no?, a 2 hombres que habían sido importantísimos Carlos, te interrumpo aquí porque no quiero que me pase lo que me pasó con Ceballos, porque terminaste contestando adelantadamente una pregunta.
Te invito, discúlpame que te corte, te invito a escuchar a Héctor Lautaro Chiriboga, que te hace una pregunta. ¿Qué personaje, no, que te tocó dirigir? Héctor Lautaro Chiriboga, personaje del arco. Vamos a escucharlo. Y la pregunta mía sería, en el año 90 nosotros estuvimos con 26 partidos invictos. ¿Qué nos faltó para llegar a la corona de ese año? Creo que tuvimos una de las mejores campañas de toda la historia de Nacional. Y un saludo y un abrazo grande para el profe Carlos Sevilla. Mira, justamente yo te decía Bernaza, ¿no? Que después terminó siendo centro delantero del equipo de Nacional. Era mi arquero en el 89, razón por la cual le solicito que se compre a Chiriboga para el año 90 y él se incorpora al plantel. Y en ese año te digo que todo andaba muy bien hasta que llegamos al cuadrangular final, pero en el camino Julio César Rosero va a la selección y porque era el volante 5 que tenía, estaba en un excelente momento en ese momento, en esa parte del campeonato. Él ya tenía 13 goles, imagínate que siendo número 5 tenía 13 goles, ¿no? Y regresa lesionado con los meniscos, entonces eso fue un tema que no pudimos superarlo y cuando se le operó, no, la rehabilitación no fue buena, entonces ya perdí un hombre importantísimo porque me quedaba solamente Domínguez, Edmundo, como volante de contención. Y hay nosotros les habíamos sacado como 14 puntos al que nos seguía en esa fase. Y yo le hago jugar, digamos, a Edmundo Méndez, que era un gran jugador extraordinario, que también le convocan a la selección, pues le expulsan y le suspenden 4 partidos porque era reincidente. Y el último partido que jugamos nosotros, de la segunda fase del campeonato, pues como te digo, teníamos 14 puntos de ventaja sobre el segundo. Y el último partido, para que nuevamente retome el ritmo futbolístico, le pongo a Méndez para que juegue, pensando ya en la liguilla final, y no liguilla, sino cuadrangular. Y entonces, para mala suerte, se traba al borde del campo, al frente donde estaba el banco de suplentes de Nacional, no al frente mío, se traba la pierna y se rompe el cruzado. Y ahí pierdo 2 jugadores importantísimos, Rosero y Méndez. Bueno, pero nosotros seguíamos con la mentalidad muy, muy alta, confiados en lo que estábamos haciendo y pensábamos que podíamos ser los campeones. Pero lamentablemente ya fueron partidos en la liguilla en donde aparece, no, lo que te digo, en ese entonces yo trataba de cuidarles, hablaba con los jugadores, pero no sabía cómo, ¿no? No sabía cómo todavía. Yo pensaba que solamente hablando el asunto se podía ya contrarrestar, pero no era así, porque los jugadores caían en la tentación, ¿no? En las provocaciones que les hacían el resto de equipos y también el tema de los árbitros. Me acuerdo que cuando jugamos nosotros con Liga y perdemos 1-0, pues hicimos 4 goles que Barcia nos anuló, ¿no? Sin, ya después viendo, son goles que legítimos, 2 de ellos a Byron Tenorio, que le ganaba al arquero a cabecear y le pitó, digamos, foul de Tenorio. Entonces, el extra fútbol fue determinante para que nosotros no quedemos campeones en ese año. Luego, Además de los 2. Liga de Quito. Sí, Sí, en este camino por los equipos grandes de Ecuador que has dirigido, hemos pasado por Deportivo Quito, Barcelona, Emelec, el Nacional, Liga de Quito.
95-96. Tienes unos grandes jugadores, haces unas muy buenas campañas. Escuchemos qué dice Diego Herrera. Te hace una pregunta. El gran Diego Herrera. Buen día, profe Sevilla. Para mí es un gusto saludarle a los tiempos. Mi pregunta va con respecto al año 95 con Liga. Creo que fue un año espectacular, hicimos una campaña excelente. Lamentablemente no pudimos culminar con el campeonato. ¿Piensa usted, profe, que ese año 95, con el equipo que tuvimos, con la campaña que hicimos, no llegamos por problemas que se dieron con la dirigencia en cuanto al arreglo de ciertos premios que teníamos por llegar a la liguilla final y por el campeonato? ¿O piensa que usted más bien que fue un tema de rendimiento del equipo, profe? Un gusto saludarle y le mando un fuerte abrazo. Bueno, un gusto, ¿no? Verles a mis exjugadores a los tiempos y ellos saben qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó y que pregunten para que especialmente los hinchas pues tengan conocimiento, pues, y poder responderles con toda la franqueza del caso es, creo, beneficioso para todos, a Diego, a Chiri, ¿no? A José Francisco, pues un saludo, ¿no? Cordial, a Sari de igual manera. Pues en Liga, mira, yo me hago, digamos, tengo la oportunidad de dirigir porque el presidente es Darío Ávila, primera cosa, ¿no? Entonces ahí da la oportunidad a los técnicos ecuatorianos para que dirijamos el equipo de Liga. Entonces, Liga el año anterior le había ido muy mal, terminó de 10, puesto noveno, y había que reestructurar Liga, lo fuimos haciendo poco a poco, sin muchos recursos en lo que es la parte económica. Creo que el presidente y la directiva eh, hicieron, no, o sirvieron como garantes en los bancos para que el aspecto económico no sea tan determinante, pero el asunto a la final nos pasó factura, ¿no? Especialmente en los últimos partidos, como dice Diego, ¿no? En donde no se llegó al arreglo por los premios que querían ellos ganar en la liguilla final y lamentablemente el jugador medio se sintió desmotivado. Adicionalmente a eso, ¿no? Esa misma semana fue crucial para la Liga Deportiva Universitaria. Mira, el último partido de ese 2005, ¿no? O, perdón, del 95, pues en el transcurso de la semana o el fin de semana anterior, nosotros le ganamos 2-0 al equipo de Barcelona jugando con juveniles y de esa manera se rompe el invicto del Monumental. Y en esa semana es crucial, te digo, porque nosotros, Liga Deportiva Universitaria, había prestado 5 jugadores a la selección ecuatoriana de fútbol. Y Barcelona no prestó, sino al jugador suplente que en ese entonces era, creo que fue Chino Gómez, ¿no? Que no jugaba. Y se terminaba el campeonato, la Copa Kirin, Ajá. que ganó la selección ecuatoriana de fútbol, la cual nosotros habíamos prestado 6 jugadores. Entonces estaba los que prestamos: Diego Herrera, Juan Carlos Garay, Dison Carcelén, Juan Helio Guamán y Yalma Zambrano. Y en cambio Barcelona decía que había prestado solamente al Chino Gómez. Y ahí, en la sesión de la ecuatoriana de fútbol, se produce, digamos, ¿no? una alteración elaborando el fixture
del hexagonal final o del cuadrangular final, no recuerdo bien, pues y adelantan la fecha de una manera sospechosa y beneficiando directamente al equipo de Barcelona, como aconteció, y nos ponen para jugar el día miércoles. Es decir, los jugadores que estaban en la Copa Quirín venían el día jueves y no tenían la posibilidad de jugar frente a Barcelona. Y de eso se aprovecharon ellos. Entrando a la recta final de esta charla, Carlos, la selección nacional de fútbol, juegas en el año 1999 la Copa América, te toca un grupo bravo, bravo, bravo. Anoche estaba viendo los videos. Argentina, Simeone, Riquelme, Palermo, Zanetti en su mejor momento. Colombia, la Colombia de los 90, y te toca Uruguay, que terminó siendo finalista. Cuando yo llego a la selección ecuatoriana de fútbol, llego por ganar un concurso de merecimientos. Es decir, a mí nadie me señaló ni con dedo, ni me llamó, ni yo llamé. Y en el 99 trabajamos todo el mes de enero. Convoqué 33 jugadores y ahí aparecieron las primeras críticas diciendo que si no sabía que solamente ingresan 11 jugadores al campo de juego y para qué convoco 33, Wow, ¿no? ¿ya? Que estaba complaciendo a otros equipos, ¿no? Como Deportivo Quito, que yo había pasado ahí, por eso le llevaba a Lloví, que después terminó siendo el capitán de la selección ecuatoriana de fútbol, Por al supuesto, Galgo Marlon. Valencia, que era el goleador de técnico universitario, que porque le llevaba, así, situaciones, ¿no? Pero yo tenía bien claro, porque la amistad que yo guardo con Pacho Maturana es muy cercana, con Bolillo igual. Entonces, conversando con Pacho, que había estado al frente de la selección, me decía que le falta roce internacional a nuestra selección y conversando yo con el ingeniero Chiriboga le digo, vamos a dedicarnos a jugar partidos a nivel internacional y no jugamos aquí en Ecuador. La prueba es que en Quito jugué un solo partido frente a Necaxa, que le ganamos 4-0, reconociendo los 10 años de Alex, que había sido declarado el mejor jugador extranjero de la década en México. Entonces, por eso hicimos ese partido. De ahí todos los partidos fueron a nivel internacional. Uno jugué en Guayaquil, otro en Puerto Viejo. Y entonces el equipo tenía su jerarquía, tenía su modo de trabajar también. Habíamos utilizado una metodología que estaba a tono en ese momento. Y los jugadores jugaba yo los partidos amistosos no fueron en su alto porcentaje los mismos que utilicé en Copa América. ¿Por qué? Yo jugaba con Ceballos en el arco, estaba Ulises de la Cruz marcando a la derecha, jugaba Pavel Caicedo, Montaño, Poroso y Cagua. Y cuando voy a jugar Copa América, Pavel estaba lesionado, Poroso no pudo viajar por algunos motivos, Cagua también lesionado, Iván Hurtado estaba lesionado, y tengo que recurrir a Olguer Quiñones, ¿no? Y como se lesionó Cagua, estaba Friston George, es decir, fue otra selección que no es la que yo le había preparado, no, sino tuve que eh, solucionar esas deficiencias que tenía en ese momento, y el bloque defensivo no fue el que teníamos, que era fuerte, rápido, con la presencia de Pavel Caicedo, velocidad, Poroso, su experiencia y fuerte, y en el caso de Cagua, que también era un marcador bastante recio, seguro, no los tuve, y eso fue una de las situaciones que no pudimos nosotros aguantar a equipos, como tú señalaste, poderosos, del caso de Argentina, Colombia y Uruguay. Sin embargo, Con de tu ello suerte, hicimos una... Carlos, perdón,
faltó suerte en ese grupo, faltó, a lo mejor te puede haber tocado Venezuela, Perú, Bolivia, pero te toca Argentina, Colombia y Uruguay, que estaba en un momento, en un pico bien alto. Sí, a lo mejor no perdíamos los 3 partidos, ¿no? Hubiésemos obtenido a lo mejor mejores resultados, pero eso es, no, había que enfrentar a los que enfrentamos. Y frente a Argentina, a los 5 minutos tenemos la primera oportunidad mano a mano ¿Graciano? de Friso frente al arquero y No, Freezer, lamentablemente le bien. tira afuera, porque hubiese sido otro la situación, porque el equipo estaba bien preparado, sabía qué es lo que tenía que hacer frente a Argentina, razón por la cual hicimos un gran partido, a pesar de que el marcador fue un poco exagerado, no, 3-1. El gol lo hizo Caviedes de tiro libre y ahí ya comenzó a aparecer Caviedes, ya comenzó a aparecer el Team Delgado frente a Uruguay, es decir, la oportunidad ya comenzaron para los jugadores que después fueron hombres importantes en el desempeño de nuestra selección. Con Uruguay fue asimismo eh, uno de los jugadores de la selección que yo había hecho el cambio, retrocede una pelota y prácticamente estábamos 1-1 y al realizar esa jugada se adelantaron ellos, Uruguay 2-1 y perdimos el partido. Y con Colombia, asimismo creo que perdimos 2-1 o 2-0, no recuerdo bien, pero Colombia era el 2 a 1, candidato para 2 a ser 1, 2-1. 2 a 1 se perdió ¿No? con Colombia, 3 a 1 con Argentina y 2 a 1 con Uruguay. Se marcó Con en todos Uruguay. los partidos. Hubo momentos de buen Sí, fútbol de Ecuador, pero hubo también muchas distracciones. Incluso el gol que marca Caviedes a Uruguay, si mal no recuerdo, es un tiro libre de Aguinaga, pasa la barrera y es un golazo. Los goles de Ecuador fueron buenos, pero había sí, distracciones en el equipo. sí, efectivamente. Eso, mira que el comentario después de nuestra presentación en Paraguay, de la prensa deportiva y también de quienes no hacen opinión, sino de los periodistas que están preocupados, digamos, de la política, etcétera. Ellos hablaban bien también de la presentación, porque jugamos igual, igual, ¿no? O sea, no fuimos a especular, no fuimos nosotros a buscar un resultado, sino a que los jugadores demuestren de lo que son capaces con mentalidad ganadora. Y esa fue la selección que fue la base para que Bolillo pueda clasificar al primer mundial en Japón. Carlos, brevemente, ya casi al cierre, lograste, al inicio de esta charla, mencionaste que como entrenador eh, lograste que los delanteros de Sevilla marquen. A mí Aurelio Dávila me dio un dato. Hermen Benítez 51 goles, Juárez 44, Gabriel Yepes, ¿eh? Gabriel Yepes, no lo tenía Gabriel como tan goleador, 34. De Lima 33, Saucedo 33, Caviedes 32, Evelio 31, Pato Hurtado 28, Dardo Pérez 28, Manuel Luquillas 25 y Narciso Mina 24. ¿Cómo lograbas que Falta los Evelio delanteros de Ordóñez, Sevilla sean tan efectivos? falta Evelio Ordóñez, Evelio, sí, falta Evelio Cristian 31 Botero, goles. falta Cristian Botero también, ¿no? Que ¿Ya? cuando le tuve en Macará también fue goleador del campeonato ecuatoriano de fútbol. Mira, Juan Carlos de Lima, goleador del campeonato ecuatoriano, goleador de Copa Libertadores, Otilino Tenorio, también goleador de la Merco Norte, Iván Caviedes, goleador mundial y goleador del campeonato ecuatoriano de fútbol, es decir, los goleadores, como te decía, son 16 en el campeonato ecuatoriano de fútbol y estos 3 a nivel internacional. Así es que eso hay que hacerlo con trabajo, ¿no? Con Caviedes me quedaba 1 hora, hora y media, 2 horas, no haciendo remates, Otilino de igual manera, Hermen Benítez igual. Evelio Ordóñez es algo que yo llego al equipo de Melec, perdón, al equipo de Nacional y el goleador ya tenía 7 goles porque yo llegué a partir de la 7ª fecha
Y jugamos frente a Emelec en la ciudad de La Tacunga y ahí se hizo un golazo Candelario, pero ganamos nosotros 2-1 y marcó Evelio Ordóñez. Entonces le digo, no, hoy comenzó la carrera para que seas el goleador del campeonato ecuatoriano de fútbol. Y él se queda asombrado, me dice, pero ¿cómo, profe? Si ya tiene 7 el goleador. Vos vas a ser el goleador del campeonato de fútbol, ¿no? Evelio goleador. En el caso de Hermen Benítez, ¿no? Cuando yo le enseñaba a rematar, cómo tenía que perfilarse, ¿no? Decía que se queda muerto, que queda liquidado, ¿no? Porque son trabajos que yo les realizaba, digamos, de alta intensidad, es decir, alácticos, todos totalmente, entonces no afectaba absolutamente nada en su integridad y en la parte fisiológica del jugador. Y el jugador les contaba a los compañeros, decía, no, me mata el profe, la víspera del partido y todo. Eso en los partidos de preparación, pero ya comienza en los partidos oficiales a hacer los goles. Y algo anecdótico te cuento, Freddy. Un sábado va el presidente de la República, Rodrigo Borja, a jugar vóley con los señores dirigentes de la, los señores dirigentes nacional. Y nosotros estábamos entrenando, termino el entrenamiento y lógicamente me acerco a saludar al presidente, ¿no? Y yo estaba ahí conversando con ellos cuando viene Hermes Benítez, me dice, profe, no se olvide, dice que le falta todavía terminar el trabajo. Y me invita Hermes Benítez a que realice el trabajo que hacíamos todos los sábados de definición, para que te des cuenta, digamos, de que el jugador mentalmente ya tenía bien claro qué es cómo tiene que prepararse para ser un goleador. Él mismo después exigía ese trabajo que supuestamente lo mataba. Así es, efectivamente, ¿no? Y, Pero bueno, ahí también hay que ver, Carlos, perdona, ahí también hay que ver que para que un delantero logre marcar, necesita un buen bloque de medio campo y necesita gente por fuera, o sea que es un trabajo complejo, ¿no? sí, trabajamos muchísimo en lo que respecta, digamos, a la parte ofensiva, porque tú sabes que el orden hay que mantenerlo uno en un equipo para defenderse, para recuperar la pelota. Pero, ¿no? Paradójicamente, cuando tú atacas, tienes que tratar de crear el desorden. Es decir, para que los defensas rivales no sepan qué es lo que están haciendo, los delanteros se crucen, salgan, entren, el centro venga de un costado, ¿no? Por bajo, a media altura, trabajar, entrar para salir, etcétera, siempre enseñándoles a los jugadores para que ellos en su momento ya sepan cómo desenvolverse dentro del campo de juego, pero sin automatizar nada, todo creatividad, todo imaginación, todo había que efectuarlo con los jugadores para que ellos sean los grandes artistas y tengan un gran desenvolvimiento cuando estábamos atacando y frente al arco. Entonces, por eso, digamos, en todos los equipos siempre me preocupé de tener un goleador. Carlos, te agradezco muchísimo, qué larga, qué intensa, qué charla más emotiva. En el final, como este programa se llama Media Galleta Six Pack, Media Galleta por el apodo que me conocen como hace mucho tiempo, o el nickname, como le quieran decir, y Six Pack por el amor a los aviones que tenemos. Nosotros al final, en el cierre de todas las entrevistas, tratamos de hacer una analogía con los 6 instrumentos principales que tienen los aviones. Por eso se llama Six Pack. Y nosotros vamos haciendo en este programa una analogía, un detalle que nos da un puntito. Por ejemplo, el instrumento del Six Pack, lo tienes allí. Ahí, cada vez que tú vuelas un avión, esos son los instrumentos que tienes al frente para levantar un avión, Carlos. El que tienes arriba a la izquierda
es el velocímetro o air speed. Con ese controlas la velocidad. El avión siempre tiene que tener una velocidad, si no se te va abajo, porque lo que lo tiene arriba es la sustentación y la velocidad. Entonces, el velocímetro lo ligamos con el fútbol. Dime una cosa, una, en tantos años, 4 décadas como un tipo trascendente, protagonista del fútbol, una cosa que te haya marcado. Y te digo que la mayor emoción que sentí, yo diría, con mayor profundidad, fue cuando quedamos campeones la Copa Canadá con la selección ecuatoriana de fútbol. Pues te digo, la emoción, el sentimiento me embargó, y al escuchar las notas del himno nacional y estando cantando el himno nacional, pues en ese momento las, las lágrimas pues eh, rodaban por mis mejillas, ¿no? Esa fue una, como te digo, un momento especialísimo como director técnico de fútbol al frente de la selección. Bien, el segundo elemento es el horizonte artificial. El horizonte artificial es el instrumento especialmente con el que te guías y con el que además puedes hacer banqueos en aviación para, organizarte. Este horizonte artificial nosotros lo ligamos con el tenis. ¿Alguna anécdota con el tenis? ¿Jugaste tenis? ¿Ves los partidos de tenis? ¿Tienes alguna raqueta? Algo que asocie la vida de Sevilla con el tenis. Sí, mira que jugábamos con Suárez, ¿no? Algunas partidas de tenis, y admiro, digamos, a Nadal por su trayectoria, cómo llegó, y también porque utilizó muchos elementos, muchos instrumentos para ser por muchos años uno de los, de ser el número uno, ¿no? Ante monstruos como Federer, que era uno de los rivales a vencer, y a Djokovic al momento. O sea que sí juega ese Carlos, porque Suárez jugaba más o menos. Yo recuerdo en algún partido en Brasil, él alquiló la cancha de tenis allí en Río, en el hotel de Río, me parece que estuvimos boleando algo. O sea que, ¿cuál es tu mejor golpe, Carlos? ¿El back? ¿La derecha? ¿Sacas fuerte? ¿Eres un tipo alto? Mira la derecha, porque yo te digo, jugaba muy bien al ping-pong y juego pelota nacional. Entonces, para Ah, mí, ya. no, esos dos deportes también me ayudaban a tener, digamos, un buen El conocimiento control con la ahí. derecha, el drive. Sí, El sí, era control con la derecha. bastante fuerte, sí. Excelente. Bueno, vamos al tercer instrumento, el altímetro. El altímetro es el que nos mantiene, pues ya sabes, nos da la altitud, siempre estamos hablando con la torre nos dice suba 1000 pies, baje 1000 pies, gire. Bueno, el altímetro lo asociamos con la justicia. ¿Qué tienes que decir de la justicia? ¿Tuviste algún lío con la justicia? Eh, ¿No te parecen justas tantas cosas? ¿Qué puedes decir de la justicia? Tu relación con la justicia, Carlos. Sí, que son muy pocos los jueces, los que están, jueces, abogados, que actúan, no con profesionalismo y honestidad. Y hay otros que lamentablemente se desvían, y esperemos que en algún momento todos impartan justicia en nuestro país, que necesitamos de eso para darle confianza y seguridad a nuestra gente. Bien, vamos al cuarto instrumento de vuelo, que es el coordinador de giros.
el coordinador de giros es el que te dice si es que no estás girando demasiado, ¿no? Te da un nivel de grados para que puedas girar. El coordinador de giros lo ligamos con la literatura, Carlos. ¿Cuál es el libro que te marcó? ¿Qué obra que has leído? ¿Qué, qué tienes que decir con respecto a la literatura? Bueno, en ese aspecto, todos los libros que se han escrito sobre fútbol, eh, antes era difícil conseguirlo en nuestro medio, razón por la cual tuve que siempre traer de México, de Argentina, Uruguay, Europa, ¿no? Y dentro los primeros, ¿no? Decirte, el libro de Pilateleña fue fundamental para conocer la parte física. Y después siempre los libros de Menotti fueron importantísimos para uno saber cómo orientarse, guiarse. Y también libros, digamos, de lo que respecta el tema de la motivación, que es fundamental para poder transmitirles a nuestros jugadores. Bien, entonces vamos ya con el penúltimo instrumento, que es el indicador de rumbo. El indicador de rumbo es el que nos dice exactamente que vamos, rumbo norte, rumbo este, oeste o en algún radial. El indicador de rumbo, nosotros lo ligamos con los aviones. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor que te pasó en un avión, Carlos? ¿O qué es lo que puedes decirnos de tu experiencia en aeropuertos o vuelos o en aviones? Lo mejor, podríamos decir, el viaje de regreso de Brasil a Quito cuando jugábamos la Copa Libertadores, pues el estar acompañado de los dirigentes, jugadores, de hinchas, y teníamos un ambiente positivo en donde todos hablábamos de que tenemos que ganarle a Barcelona para clasificar a la siguiente fase, que fue un vuelo muy agradable, muy divertido, ¿no? Ya en la realidad fue distinto porque empatamos con Barcelona y el que clasificó fue Barcelona. Exactamente. Y el último, el bariómetro. El bariómetro, mira, aquí está nuestro avioncito, Carlos. El bariómetro o el indicador de velocidad vertical es el que te indica cuando el avión va bajando. El avión tiene que bajar a cierta velocidad, si no se va a dar duro. O cuando sube, tiene que subir a cierta velocidad, si no se va a poner así. Ese instrumento, el medidor de indicador de velocidad vertical, lo ligamos con la política. Y en política veo que ha sido movida la cosa contigo también. Mira, el estar vinculado al fútbol, ser el técnico de varios equipos, del haber estado en muchas provincias, entonces le hacen a uno que tenga facilidad de dialogar con autoridades, sean estas seccionales, provinciales y también nacionales, y compartir los conceptos, criterios o sugerir criterios con la finalidad de que se corrija, se mejore o felicitar. Pero una cosa es a ese nivel, pero lo peor que aconteció en mi vida es querer incursionar en política, y me arrepiento enormemente de haberme prestado para candidatizarme como candidato para la alcaldía de Quito. La verdad, es una situación, una cloaca, en donde salí completamente decepcionado por todo, por los rivales, por cómo se maneja, por todo lo que acontece, de lo que sucede, y para mí esa
es esa manera de actuar y de pensar y todo no está conmigo, ¿no? Bueno, Carlos, hemos recorrido un poco eh, tu amplia trayectoria. Quiero agradecerte mucho, porque siempre, no solo ahora, siempre, desde cuando yo era un reportero, hace muchísimos años, hasta ahora, en que ya uno empieza a recorrer el otoño de la vida, siempre has tenido ese espacio, ese momento para responder. Y veo que anoche estaba buscando videos, lo haces con periodistas también que ahora son muy jovencitos, porque uno siempre necesita ir a la fuente y conversar, en este caso, insisto, para mí el mejor entrenador de la historia del Ecuador, y los números lo avalan, los títulos, los goleadores, los 14 clubes que dirigiste, la final de la Copa, ya lo hablaremos en otra ocasión, que algo pasó con el goleador, y tantas cosas. Gracias por todo este tiempo, Carlos. No, Freddy, agradecerte enormemente. Todavía recuerdo claramente cuando tú llegaste acompañado de unos dos colegas tuyos al entrenamiento en Deportivo Quito, cuando se iniciaban como reporteros de esta carrera brillante que lo estás realizando. Lo otro, pues agradecerte profundamente por esta entrevista en donde hemos visto que las experiencias que uno adquiere, el conocimiento que tiene, y lo adquiere gracias a la apertura que siempre he tenido con la prensa deportiva, con los dirigentes, con los compañeros de profesión, entrenadores a nivel internacional, que son los que han contribuido y me han ayudado muchísimo en mi carrera como entrenador de fútbol. Decirte que una cosa es cómo me trataban cuando yo llegaba a Europa, a los distintos países, los distintos entrenadores como entrenador de los equipos de fútbol profesional. Y una cosa totalmente diferente, ¿no? Cuando llegué a Europa nuevamente como entrenador ecuatoriano de fútbol. Es decir, era eh, como recibirle al presidente de la República, recibirle a un canciller, etcétera, ¿no? Con todos los honores, de respeto, consideración y apoyo total. Entonces, eso es lo que quiero yo, que en algún momento valoren los señores dirigentes y den la oportunidad a los técnicos ecuatorianos para que ellos también puedan llegar a Europa, capacitarse y darse cuenta, digamos, de que estando codeados de grandes entrenadores a nivel internacional, se aprende muchísimo y eso se puede traer para aplicarlo lo que se pueda dentro del fútbol ecuatoriano. Así es que, Freddy, te agradezco enormemente y siempre a la orden. Gracias, Carlos. Un abrazo, amigos de Media Galleta Six Pack. Este ha sido nuestro tercer podcast y les invitamos a seguir, a suscribirse al canal, a comprar el libro Spencer, Goleador Universal, y acompañarnos en las distintas plataformas. Un abrazo. Media Galleta Six Pack llega a ustedes gracias a Spencer, Goleador Universal, la biografía del más grande. Adquiérelo en Mr. Books, Librimundi, Librería Española a nivel nacional. También en Librería Viteri Dueñas, Puerto Viejo, Libromanía en Ambato, Tolstoy, Tres Gatos, Conde Mosca y más librerías a nivel nacional. Y ya disponible en Busca Libre para adquirirlo en el extranjero.